forma y han arremetido contra Claudia Sheinbaum, mi querido Rafa, porque ahí se colocará un monumento a la resistencia indígena. Uy, le salió otra vez lo clasista y racista a Gabriel Cuadri, y a Felipe Calderón le salió lo sinvergüenza, lo descarado, cuando él nos puso sin preguntarnos la suavicrema parada esa que nos costó más de 1,000 millones de pesos, Rafa. Pero así está la oposición, sin argumentos. Estos son los spots del presidente. ¿Y a qué se dedican los de la oposición? Pues a tumbaburrear. Entendió el que entendió, Rafa. Pues sí, imagínate cómo está la oposición. Pero creo que es importante señalar, mi estimado Vicente, este tema, porque mira, el tema de la estatua, creo que la gente tiene que darse cuenta que no es algo nuevo, no es algo que lo impulse el gobierno de Claudia Sheinbaum, y no es algo que lo impulse el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ustedes recordarán que hace un año, el 4 de julio, allá en Estados Unidos, tumbaron una de las estatuas, después en Minnesota y en diferentes regiones de Estados Unidos, precisamente estos grupos, estos activistas, luchadores de los pueblos indígenas, que decían, pues, que es que representa, es más, no nos vayamos tan lejos, hace unos meses, en junio, el 29 de junio, si no me recuerdo, en Colombia, tumbaban también una de las estatuas de Cristóbal Colón, porque incluso lo llamaban asesino, ¿no? De que representa lo que hicieron aquí en represión después de la conquista, y que esto no tiene nada que ver. O sea, obviamente lo defiende Felipe Calderón, Cuadri, se sienten ofendidos de que, ay, es que no nos consultan. Pues sí, hay que consultar precisamente a los ciudadanos para quitar y borrar de la historia de nuestro país, tener un presidente tan mediocre, tan nefasto, híjole, una persona que llegó con un fraude electoral, que llenó de sangre nuestro país, que le dio en toda la torre, y perdón que lo diga así, Vicente, en toda la madre el tejido social en nuestro país con esa guerra contra el narcotráfico, y que ahora los del Vox precisamente abrazan a esos, aunque digan que el presidente abraza a los narcotraficantes, ¿no? Pues el Vox es el que está abrazando a los del PAN, a los que hicieron pacto con el crimen organizado, a los que estuvieron ahí e hicieron y deshicieron y se enriquecieron y que hicieron tantas cosas en nuestro país. O sea, por favor, ¿de qué estamos hablando? Pero en este tema creo que es importante decirle a la gente, o sea, creo que es el momento de enaltecer nuestra cultura, no la cultura que nos impusieron después de la conquista, después de siglos de que nos sometieron los españoles. Creo que es el momento de realmente darle ese valor agregado a que venga, que pongan una estatua que representa a las mujeres indígenas en la Ciudad de México, y que hay que verlo como un timbre de orgullo, y que realmente hay que decirle a la gente, qué bueno que se está quitando estos monumentos que representan el clasismo, el racismo, el que realmente no representan nuestra cultura, que solamente representan la cultura de los que nos la quisieron imponer. Ahora tenemos un gobierno que, en el caso de Claudia Sheinbaum y en el caso de Andrés Manuel López Obrador, que le está dando este valor agregado a nuestra cultura, como lo que vimos, lo que hicimos, lo que se vio en el templo, la maqueta del Templo Mayor ahí en el Zócalo de la Ciudad de México. Eso es lo que nos debe de tener orgullo, de realmente decir, las cosas están cambiando, y quitarse ese estigma, y que es esa ideología de que el europeo es el mejor y el mexicano debe de hacerse el chiquito. No, 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 no. Aquí somos y somos. Y México es México. Y Yo lo veo así. te puedo asegurar, Rafa, que muchos, si no es que los que criticaron, así lo voy a decir, los que criticaron la maqueta del Templo Mayor, son los que se están criticando que hayan removido de Paseo de la Reforma la estatua de Cristóbal Colón, y que busquen darnos identidad indígena ahí, en el Exacto. paseo más importante de nuestro país. Obviamente es mi opinión. Fíjate, Felipe Calderón, desaparecer, quitar monumentos y otros elementos arquitectónicos y artísticos y que forman parte de la gran identidad de la Ciudad de México sin siquiera preguntarle a los ciudadanos, me parece una arbitrariedad. Como nos parece una arbitrariedad a ti, a mí, que nos haya puesto la estela de luz
y que nos haya costado el dineral que nos costó, más de 1,000 millones de pesos. Esa sí es una arbitrariedad. Gabriel Cuadri, ¿dónde están los defensores del patrimonio histórico? Destruye el gobierno de la Ciudad de México a Cristóbal Colón en Paseo de la Reforma por un engendro sectario, dice pues es el cabrón que tiró calabaza a Guerrero, a Chiapas y a Oaxaca, acuérdense. Tenemos que sacarlos, dice, estamos en manos de fanáticos, tenemos que sacarlos en 2024. Bueno, pues sobre esto se pronunció y así lo anunció la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Lo seguimos comentando después de verla y escucharla, mi querido Rafa. Ahí donde está la glorieta de Colón, pusiéramos a Colón en un reconocimiento como un gran personaje internacional en una zona que se llama el Parque de las Américas. Y ahí donde está la glorieta de Colón, hagamos una escultura dedicada a la mujer indígena. Así que el día de hoy, con todo el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, anunciamos que la glorieta de Colón, muy pronto, y ya cerca de este día 12 de octubre, que es el Día de la Raza, es el gran reconocimiento a los 500 años de resistencia a las mujeres indígenas de nuestro país. A ellas nos debemos, por ellas estamos, es la historia de nuestro país, de nuestra patria. ¿Qué tiene de sectario eso? Al contrario, deberemos de sentirnos orgullosos que la mujer indígena esté representada, que el mundo indígena, que nuestra resistencia indígena esté representada en el Paseo de la Reforma una y otra vez. Los que no se sientan orgullosos es porque tienen un problema de identidad y seguramente no se sienten muy mexicanos, que digamos, mi querido Rafa. Sí, no se sienten identificados porque para muchos de ellos, o sea, los Calderón, los Cuadri, los Fox y toda esa bola de mequetrefes de la política nacional, porque esa es la realidad, Vicente, es de que pues lo que quieren es tenernos sometidos, que se chingue el pobre, que se chingue el ciudadano de a pie, cuando ahorita, por primera vez desde hace décadas, Vicente, estamos viendo que está renaciendo nuestra cultura, el mexicano, y la verdad a mí me llena mucho de orgullo, mucha alegría. Yo la verdad hablaba el otro día con un español y decían, ustedes tienen tanta cultura. Hablaba con un venezolano, hablaba con un chileno, un colombiano, y dicen, ustedes tienen tanto sabor a México, así me lo dicen muchos, y dicen, y ven a los políticos como los Calderón y muchos de estos personajes que están metidos en la política, dicen, es un asco la oposición que tienen en México, ¿eh? Y esa es la realidad, o sea, el ver que Calderón le dé el que quiera que siga un monumento que era de represión para nuestro país, donde sabemos que Cristóbal Colón históricamente, y que hay que decírselo a la gente, o sea, ¿quién se vino con Cristóbal Colón, Vicente? Se vinieron presos, se vinieron violadores, se vinieron asesinos, se vinieron personajes oscuros, porque pues dijeron, vamos a ver qué pasa, ahí te mando lo que caiga. Y aquí se quedaron los desgraciados, aquí se quedaron, hicieron, y precisamente fue por eso que cuando vieron el oro, que cuando vieron todo esto, pues mandaron traer a más, y ahí vino el financiamiento histórico de la Corona de España, de la Iglesia y de incluso del Vaticano, que de eso no se nos debe de olvidar, que la conquista de México fue financiada incluso hasta por los judíos, ojo, de eso no se nos puede olvidar. Entonces, pues que digan misa, pero México está cambiando, y eso hay que seguirlo y hay que multiplicarlo y hay que, repito, quitarse ese estigma y sentirnos orgullosos de nuestra gran cultura rica, sabrosa que tenemos. O como diría Beatriz Gutiérrez Müller, la doctora esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, descolonicemos la historia. Fíjate,